Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Sean bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este tiempo en el que nos conectamos con nuestro Creador para recibir de parte de nuestro Dios su palabra, sus mensajes y el conocer su voluntad, que nos alegra y nos fortalece cada día. Quiero invitarles a los que me están escuchando a través de los diferentes medios, a través del YouTube, a través del Facebook o del Instagram, que escuchen este audio hasta el final. Es importante que también lo compartan con otras personas. También invitarles a que le den me gusta a este contenido y que se suscriban a nuestro canal para que así sigamos engrosando el número de suscriptores y se forme una comunidad bien bonita, bien especial de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Vamos entonces a estudiar, a continuar con nuestro estudio del libro de Oseas. Vamos hoy al capítulo 12, eh, donde Dios viene hablando después de lo que nos enseñó en el 11, donde Dios muestra su misericordia y nos muestra su amor. Dios de todos modos sigue mostrando su amor, pero de todos modos tiene unas cositas todavía que decirle a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que Dios está reclamando a través de Oseas es el problema de la idolatría. Y Dios lo compara dentro del libro del marco, el contexto de Oseas, lo compara con con una infidelidad, y eso ya lo vimos en el ejemplo, en la parábola de la vida misma de Oseas, cómo tuvo que sufrir una infidelidad, y a partir de eso, pues Dios habla al corazón de su pueblo Israel. ¿Con quién fueron infieles? Pues con otros dioses, porque Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con Israel de que Él iba a ser el único Dios. Pero el pueblo de Israel tomó la decisión de adorar a otros dioses. Dice entonces el capítulo 12, del libro de Oseas, dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y esta primera parte, entonces, vemos que Dios, aquí se está viendo un diálogo entre, entre Dios y Oseas. O sea, esto lo vamos a mirarlo como un diálogo porque una parte la habla Oseas y otra parte la habla Dios mismo. Y empieza diciendo lo siguiente, dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. ¿Qué significa esto? Mire, esto puede tener varios significados y varias interpretaciones. Lo primero es mirar esto. ¿Qué significa apacentarse? Apacentarse tiene que ver con alimentarse, tiene que ver con como cuando usted bebe agua que tiene mucha sed. Siempre nosotros tenemos que estar bebiendo agua, es un líquido vital para nosotros. Se apacientan las ovejas cuando se llevan a buenos pastos, a lugares donde hay aguas, a beber aguas frescas, a ríos, así. Entonces, esto tiene que ver con alimento, pero, pero piense en esto. Eh, el viento será un alimento para nosotros. El viento será un alimento, aunque respiramos aire y el aire es vital para nosotros vivir. No podríamos vivir sin el aire porque lo respiramos. Pero, pero es que el viento usted no lo puede coger, no lo puede tomar con sus manos. Usted no puede coger con su mano o haga el intento en este momento de coger un poco de aire con su mano, pues
es imposible, no se puede. Entonces lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios es que ellos van detrás de algo ilusorio, detrás de algo que es como el viento. Se alimentan de algo que es como el viento, de la vanidad. Y también esto tiene que ver con la idolatría. Se alimentan de los ídolos, de la vanidad de los ídolos. Esto es una alegoría que tiene que ver con la vanidad sutil. Ahora, dice, y sigue al solano. ¿Qué es el solano? Bueno, aquí tenemos que entrar un poquito a entender lo que es la meteorología bíblica. ¿Qué es el viento solano? El viento solano es un viento que viene del este. En estas costas donde nosotros nos encontramos en este momento, en esta parte del Mediterráneo, aquí lo llaman viento de levante. Es un viento que viene del este. Normalmente, como nosotros estamos en la costa sur de España, este viento pues se origina en las Baleares, en las Islas Baleares, que son unas islas montañosas que hay en el Mediterráneo y por ahí. Pero resulta que Israel no está no está cerca de nosotros. Israel, o la tierra de Israel, la tierra santa, está en la otra punta, en la costa, en el otro extremo del Mediterráneo. Y entonces, ¿de dónde viene ese viento solano? Bueno, este viento solano es un viento que viene del este, o sea, para ellos es un viento que viene de Siria y normalmente es un viento cálido y seco que viene cargado de polvo y arena. Ese es el viento solano. O sea, es un viento que no aprovecha para nada, que lo que trae es más resequedad, que lo que trae es más sequía y afecciones respiratorias. Yo recuerdo que en el 2015 tuve la oportunidad de estar en Israel, estar en Jerusalén, y vimos este fenómeno a finales de agosto del 2015 y durante una semana y media más, por lo menos, pues una nube de arena invadió Jerusalén. Y esto también por estos lados se conoce como el fenómeno de las calimas. Dice que Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. O sea, sigue algo que no les beneficia para nada. Luego dice, mentira y destrucción aumenta continuamente. O sea, mentira y destrucción aumenta. O sea, cada vez son más mentirosos y cada vez son más violentos. Y dice y porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Mire cómo estaba, o sea, este versículo nos describe cómo estaba el ambiente político en la tierra de Israel. Porque los asirios y los egipcios siempre fueron enemigos, siempre fueron dos potencias rivales. Y entonces aquí dice que hicieron pacto con los asirios, pero también tenían una alianza comercial donde le vendían el aceite a Egipto. Y hay un dicho que dice que los amigos de mis enemigos son también mis enemigos. Entonces miremos que Israel no se definía. Y cada vez había más, crecía más la violencia, crecía más la mentira y crecía más el engaño. Ahora, todo esto lo vamos a poder ver ampliado en el libro de Amós, porque el libro de Amós se enfoca mucho en estos aspectos, en lo que estaba viviendo en la parte social el pueblo de Israel, mientras que Oseas se dirige a la idolatría. Y entonces aquí habla Oseas, a partir del versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y aquí entonces empieza a mostrarnos una alegoría de lo que fue la vida de Jacob. Entonces, ¿por qué Israel tiene este comportamiento? Entonces aquí el profeta Oseas nos dice que es que desde que Jacob estaba en el vientre materno, tenía un estilo de vida. Y aquí nos va a dar en 2 versículos la vida de Jacob, y aquí vamos a entender algo. Entonces dice en el versículo 3, dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder
venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. En 2 versículos el Señor nos cuenta la historia de Jacob. La historia que usted encontraría por allá en el Génesis, en el capítulo 30, desde el 25 en adelante, como hasta el 32 o hasta el 33. Todo lo que usted encontraría como en 7, 8 capítulos, pues aquí Oseas lo resumió en 2 versículos. Aquí en 2 versículos nos resume la vida de Jacob. Y lo que vemos entonces es que desde la vida de Jacob, pues Dios ya estaba como mostrándonos proféticamente qué iba a pasar con el pueblo de Israel. ¿Cómo así que proféticamente? Vamos a mirarlo de esta profundidad. Jacob tuvo que vivir, bueno, primero Jacob siempre tuvo la pretensión de ser el primogénito. El primogénito es el que tiene el líder espiritual de su familia. Ese es el primogénito. Entonces, cuando estaba en el vientre, desde que estaba en el vientre, él quiso ocupar esa primogenitura, pero él no fue el primogénito. Y él estuvo siempre luchando en sus fuerzas, queriendo tener la primogenitura y nunca lo pudo. Y por su pretensión, por su forma de ser, por su soberbia, digámoslo así, por todo esto, él pues tuvo que ser exiliado. Y allí en el exilio, y esto lo vemos más adelante, allí en el exilio, él tuvo que vivir, tuvo que pasarla muy mal, tuvo que estar más o menos alrededor de unos 20 años aproximadamente, donde un Labán que se aprovechó de él, donde un suegro que lo abusó, donde un suegro que le robaba su salario, que lo puso a trabajar, prácticamente lo puso a generar riqueza para él, para Labán, y para él pues nada, a trabajar por sus mujeres. Y allí pues él concibió una familia y él tuvo que salir de allí, hasta que un día él salió de allí y tuvo un encuentro con el ángel. Y en el momento en que él tiene el encuentro con ese ángel, la vida de Jacob cambia, la vida de Jacob es transformada. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. A través de este ejemplo de Jacob, Dios nos está como conectando con esa idea y nos está diciendo, mire que desde el principio su pariente, su originario, Jacob, él tuvo que vivir una situación parecida. O sea, Jacob, a nivel profético, él vivió un exilio, pero hasta que no se encontró con Dios, ese exilio no terminó. Y eso es lo que nos está queriendo decir aquí Oseas. Él peleó con el ángel, dice, y venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Y dice el versículo 5, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y aquí nos está dando tres órdenes o tres aspectos que nosotros tendríamos que aprender en nuestra búsqueda de Dios. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel? Primero, que se vuelva a Dios. Es lo que se llama no, coloquialmente la teshuvá, volverse a Dios, porque el pueblo estaba alejado de Dios. Luego dice, guarda misericordia y juicio. Guarda misericordia y juicio. Guarda la misericordia de Dios. Esto en la versión TLA nos dice que actúen con amor y con justicia, porque el pueblo de Israel se había llenado de injusticias. El pueblo de Israel se había llenado de mucha soberbia. Entonces, guarda misericordia y juicio. Y lo tercero que nos dice es, y en tu Dios confía siempre. Mire, 3 consejos que el Señor nos da aquí en este pasaje. Volvernos a Dios, guardar misericordia y juicio y confiar en el Señor. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? Pues Jacob él estuvo en un exilio y cuando ya no pudo más, cuando ya se quedó sin nada, cuando ya se quedó solo, él venció al ángel. O sea, esa soledad que vivió Jacob,
era profético, porque hasta que el pueblo de Israel no esté solo, hasta que el pueblo de Israel no esté sin amigos, hasta que el pueblo de Israel no esté totalmente sin ningún otro tipo de recursos, entonces ahí es el momento en que se va a encontrar con el Señor. Y eso es lo que Dios le estaba comunicando lo que le estaba comunicando al pueblo. Ahora viene la palabra de Dios. Ahora viene lo que el Señor responde. Dice el versículo 7, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Mire, aquí es la respuesta de Dios. Estos versículos del 7 al 11 es donde viene la respuesta. Y lo primero que nos dice ahí en el versículo 7 es pues lo que le dice Dios a Israel, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Vamos a reinterpretarlo, vamos a mirarlo en la TLA, dice, israelitas, ustedes son como los comerciantes que engañan a sus clientes. Les gusta usar pesas falsas, se creen muy ricos y que tienen grandes riquezas. Piensan que nadie puede probar, que todos se lo han robado. O sea, se acostumbraron a vivir en la mentira, se acostumbraron a vivir en el engaño, se acostumbraron a vivir a ver, ¿cómo lo puedo decir? Del chanchullo, de vender, de engañar a la gente. Y realmente hay personas que han llegado a ese punto. Y eso también es un punto ilegal. Es la injusticia, es el engaño. Dios lo prohíbe en su palabra. Dios prohíbe en su palabra por ejemplo, el vender con engaño. El decirle, cuando usted va a vender, yo qué sé, un coche o algo, y usted le dice a la persona, no, mire, yo se lo vendo porque está en buen estado. Y resulta que usted sabe que eso que está vendiendo no está en buen estado, que eso que está vendiendo está fallando o está de alguna manera no está bien, está engañando a otra persona. Entonces, la mentira, el engaño, la estafa, todo esto son cosas que Dios aborrece. Dice el versículo 8, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Eso es lo que dice aquí este versículo 8. Mire, se creen muy ricos, se creen que tienen grandes riquezas, que han logrado tocar el cielo porque tienen un poco de dinero más, pero realmente no tienen mucho. Las riquezas son efímeras. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Se habían enriquecido a base de mentiras. Se habían enriquecido a base de engañar a otras personas. Yo creo que hemos conocido en este mundo alguna persona o algún tipo de persona que se han enriquecido a base de engañar a otros, a base de estafar a otros. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Ahora, si usted está cometiendo este pecado, bueno, yo le invito a que arregle sus cuentas con Dios. Dios, no sé, hoy nos está mostrando cosas. Y aquí tenemos nosotros que alinearnos con el Señor. Y que Dios nos guarde de caer en este pecado tan grave. Sobre todo, pues el primero, que es de engañar a otros, y el segundo, de ufanarnos diciendo, nosotros nos enriquecimos, nosotros hallamos riquezas, nosotros nos llenamos de dinero, de plata, de pasta, como la quiera llamar.
Dice, y nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ustedes dijeron eso. O sea, es lo que Dios les está diciendo al pueblo de Israel. Como yo me enriquecí, como yo me llené de dinero, como yo me llené de una buena manera de vivir, en mí no hay pecado. Eso es lo que dice. Mucho cuidado con decir eso. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Antes de seguir al punto siguiente. Que todos hemos pecado. Que no hay ningún justo, ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Pero al cielo llegamos los pecadores que nos hemos arrepentido. Y ahí está la condición. Para poder entrar al cielo se necesita ser un pecador arrepentido, pero reconocer que hay un pecado. Reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Y eso es lo que decía el pueblo de Israel. He hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero luego dice el versículo 9, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Dice ahí en el versículo 9, yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Y entonces aquí está haciendo alusión al punto donde Dios hizo un pacto con Israel. ¿Dónde? En la tierra de Egipto. Dios se les presentó al pueblo de Israel en el monte Sinaí e hizo un pacto con ellos. Y a partir de ese momento, pues Dios se constituyó en Dios para el pueblo de Israel. Mire que aquí nos está diciendo, Dios está aclarando el punto por el cual quizá Dios está peleando o está riñendo con el pueblo de Israel. Porque es que ellos aceptaron ese pacto. Si usted va y mira ahí en el libro del Éxodo, cuando Dios se les presenta, ellos dijeron, amén, así sea, estamos de acuerdo. Tú vas a ser nuestro Dios, nosotros vamos a ser tu pueblo. Firmaron el contrato. Y entonces aquí Dios lo está diciendo, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas en los días de la fiesta. Y dice el verso 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. O sea, Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de actuar y de intervenir para que el pueblo cambie. Entonces, habrá muchas personas que han hecho una pregunta. Mire, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto desastre? ¿Y dónde está Dios? A lo mejor usted ha sido una persona que ha preguntado eso. ¿Y dónde está Dios? Mire, que muchas personas que creen que Dios va a intervenir de una manera sobrenatural, enviando un ángel o enviando una luz sobrenatural y que aparezca una voz en el cielo que diga, no sé, alguna cosa. ¿Sabe cómo actuaba Dios y actúa Dios hoy en día? A través de sus siervos, a través de sus profetas, a través de usar a personas que prediquen su palabra. Y entonces aquí viene lo que Dios dice. Yo les he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. O sea, yo les he hablado muchas veces. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Muchas veces Dios envió siervos, Dios envió profetas. Y entonces recordemos, Dios envió al profeta Elías, Dios envió a Eliseo. Y ahí alrededor de Eliseo había una serie, un grupo de profetas que también le profetizaron muchas cosas a los reyes. También Dios habló a través de Isaías, a través de Oseas mismo, a través de Amós y muchos otros. Dios no se quedó callado. Dios de una y de otra manera habló y mostró su voluntad. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el pueblo no quiere escuchar. ¿Qué hicieron con los profetas?
Hay una parábola en el Nuevo Testamento que el Señor refería cuando hablaba de la viña. Un padre que tenía una viña y alquiló esa viña a unas personas. Y esas personas no le querían pagar. Entonces envió a sus siervos. Y a esos siervos los maltrataban. Y envió uno, y envió otro, y envió otro, y no le daban cuentas. Hasta que el padre, cansado de eso, envió a su hijo. Entonces, ¿qué dijeron? Este es el hijo. Vamos a matarlo y vamos a quedarnos con la herencia. Mire, Israel es esa viña. Y Dios envió muchos siervos a hablar. Dios envió muchos siervos a traer una palabra, a traer un mensaje. Aquí es lo que dice. Por medio de los profetas usé parábolas. Y entonces Dios ahí es cuando nos tiene que decir, y esto está muy de la mano de lo que sucedió con el rey Ezequías. Escuchen a sus profetas y serán bendecidos. Esa era la palabra que el Señor le daba, que era justamente este mismo tiempo. Escuchen a sus profetas y van a ser bendecidos. Dios los va a bendecir. Dice el versículo 11, es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Mire, los israelitas que vivían en Galaad eran gente malvada. En cada ciudad, en Gilgal, que era una ciudad importante también, mataban toros, se lo ofrecían a los dioses. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que esos altares van a quedar vueltos polvo. Van a quedar vueltos polvo. Termina el pasaje diciendo, versículo 12, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará el oprobio. Y aquí en esta última parte habla el profeta, concluyendo la idea que nos está dando sobre el exilio de Jacob. Dice que Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer. Vivió todo ese tiempo pasando amarguras, pasando trabajos, viviendo dolores, todo eso. Dice que Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Mire lo que está diciendo. O sea, aquí nos está acabando, nos está redondeando la idea. Israel tuvo que vivir un exilio, Jacob tuvo que vivir un exilio para poder encontrarse con Dios y para poder vivir la bendición. Y lo que Dios está diciendo aquí es, Israel, tú tienes que vivir un exilio para encontrarte con Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Así como Jacob, que era un engañador, que era todo orgulloso, que tenía una actitud un poquito negativa en su vida, tuvo que irse y pasar lo que pasó antes de encontrarse con Dios. Y cuando se encontró con Dios, le cambió la vida. Conoció a Dios, venció a Dios, hasta su nombre fue cambiado. Hasta su nombre fue cambiado en esa pelea con ese ángel. Asimismo, Dios quiere que usted y yo conozcamos a Dios. A lo mejor usted está viviendo un desierto. A lo mejor usted está viviendo ese tiempo de exilio. A lo mejor usted está viviendo, al igual que Jacob, una etapa de amargura, una etapa de hacer las cosas, pero sin tener sentido, con dolor en su corazón, lleno de muchas amarguras. A lo mejor hay un Labán que lo está usando. A lo mejor hay un Labán que se está aprovechando de usted. Es necesario ahora levantarse
y salir a cumplir con la voluntad de Dios para su vida. Conozca al Señor. Ese es el mensaje de este pasaje. Y es lo que Dios le está queriendo decir al pueblo de Israel. Se lo dijo un poquito más antes, en el capítulo 4, cuando dice que yo la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. A veces Dios nos manda a desiertos para hablar al corazón. En el desierto Dios habla al corazón. Pero ahí es cuando usted tiene que entender quién es Dios y por qué está viviendo eso y para qué está viviendo esta situación. Y cuando usted entiende y se encuentra con Dios, Dios lo saca de su desierto. Dios lo saca de su aflicción y lo lleva a cumplir y a vivir el propósito para el cual usted fue creado y fue hecho. Era lo que Dios le estaba diciendo aquí. Por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Los israelitas hicieron enojar a Dios y Dios no ha terminado con ellos. O sea, lo que Dios le está diciendo es, el desierto todavía no ha terminado. Tendrán que ir para que reconozcan quién es Dios. Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de Oseas, capítulo 12. Es necesario en el desierto encontrarnos con el Señor, vivir ese proceso. Y cuando conozcamos a Dios, aprenderemos grandes lecciones. Recibiremos grandes lecciones en nuestras vidas. Nos quedamos con un versículo para que memoricemos. El versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amado Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de ti una vez más, recibiendo tu palabra, recibiendo de tu inmenso amor, recibiendo de tu bondad y fidelidad que llena nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, en este día nos postramos delante de ti. Te reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, la fortaleza de nuestras vidas, que tú eres Dios de los ejércitos. Jehová es tu nombre. Tú eres Jehová de los ejércitos, el que nos levanta, el que nos fortalece, el único que puede vencer a todo enemigo que quiere venir a dañarnos, que quiere venir a destruirnos. Mi Señor amado, hoy ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayudes si estamos viviendo un desierto, que nos ayudes a conocerte, que nos ayudes a escuchar tu voz, a escuchar cuáles son tus propósitos, cuál es el deseo que tú tienes para nosotros. Gracias, precioso Rey, porque tú muestras tu preciosa y perfecta voluntad, porque sacas a tu pueblo, Señor, sacaste a tu pueblo de Egipto, de un sistema de esclavitud, de un sistema de aflicción, para llevarlos a una tierra prometida, para llevarlos a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Padre Santo, gracias, gracias, precioso Rey, por llenarnos y saciarnos con tu palabra. Ayúdanos en este día a volvernos a ti, a guardar misericordia y juicio y a confiar en ti todos los días de nuestra vida, Señor. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.